Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Cómo pudo Bararduk decepcionar tanto a Elçin Sangu? Hoy revelamos las impactantes palabras de su amiga cercana. El mundo de las celebridades turcas se ha despertado hoy con una noticia que ha sacudido los cimientos de una de las historias de amor más seguidas y admiradas por todos nosotros. Durante mucho tiempo, hemos sido testigos de la química innegable y la conexión especial que existe entre Elçin Sangu y Bararduk, dos estrellas que brillan con luz propia pero que, cuando están juntas, parecen iluminar el universo entero. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y a veces, detrás de las sonrisas más hermosas y las fotos perfectas, se esconden lágrimas y decepciones que nadie podría imaginar. Hoy, el silencio se ha roto. Una fuente muy cercana a Elçin Sangu, alguien que ha estado a su lado en los buenos y en los malos momentos, ha decidido hablar y revelar la verdad sobre lo que está sucediendo detrás de las puertas cerradas. Según esta amiga íntima, cuyo nombre mantenemos en el anonimato por respeto a su privacidad, Elçin está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida emocional debido a una gran decepción causada por nada menos que Bararduk. La noticia ha caído como una bomba en el círculo social de los actores, dejando a todos preguntándose cómo es posible que una relación que parecía tan sólida y llena de promesas haya llegado a este punto de quiebre. Todo comenzó, según cuenta la fuente, hace unas semanas, cuando Bar tomó una decisión que afectaba directamente el futuro de ambos sin consultar a Elçin. Se dice que Bar había prometido a Elçin que darían un paso muy importante juntos, un proyecto de vida que ambos habían soñado durante meses, quizás años. Sin embargo, la realidad golpeó duramente a Elçin cuando descubrió, de la peor manera posible, que Bar había cambiado de planes repentinamente, dejándola fuera de la ecuación y rompiendo una promesa sagrada entre ellos. La amiga de Elçin relata con tristeza cómo encontró a la actriz aquella noche fatídica. Nunca había visto a Elçin así, confesó. Estaba devastada, no por el cambio de planes en sí, sino por la falta de honestidad. Ella sentía que la confianza, que es la base de todo para ella, se había roto en 1000 pedazos. Imaginen la escena, una noche lluviosa en Estambul, el teléfono sonando sin respuesta y una conversación pendiente que cambiaría todo. Cuando finalmente lograron hablar, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Según los rumores que circulan en los pasillos, la confrontación fue inevitable y dolorosa. Bar, intentando justificar sus acciones, le dijo a Elçin con voz temblorosa: «Elçin, por favor, trata de entenderme. No lo hice para lastimarte, pensé que estaba protegiendo lo nuestro, tuve miedo de que las cosas se complicaran si dábamos ese paso ahora. Solo quería ganar tiempo, no perderte». Estas palabras, aunque dichas con la intención de calmar las aguas, solo sirvieron para avivar el fuego del dolor en el corazón de Elçin. Ella, con los ojos llenos de lágrimas pero con la dignidad que la caracteriza, le respondió mirándolo fijamente: «No se trata de tiempo, Bar, se trata de verdad. Me miraste a los ojos y me prometiste que haríamos esto juntos. Al ocultarme tu decisión, me has demostrado que no confías en mí como compañera. Y si no hay confianza, no queda nada por lo que luchar. Me has decepcionado profundamente». La habitación quedó en silencio después de esas palabras. Un silencio pesado, lleno de ecos de un amor que ahora pendía de un hilo. La amiga cercana asegura que Bar se quedó paralizado, dándose cuenta quizás demasiado tarde de la magnitud de su error. No se trataba de un simple malentendido, sino de haber subestimado los sentimientos y la inteligencia de la mujer que amaba. Desde ese día, la distancia entre ellos se ha vuelto física y emocional. Elçin se ha refugiado en su círculo más íntimo, tratando de sanar las heridas y procesar cómo el hombre que consideraba su alma gemela pudo actuar a sus espaldas. Bar,
por su parte, se dice que está intentando desesperadamente recuperar el terreno perdido, enviando mensajes, flores y buscando la manera de explicar que su error fue fruto del miedo y no de la falta de amor. Pero, ¿es suficiente el arrepentimiento cuando la decepción es tan grande? Los fans, que siempre han apoyado a esta pareja con una lealtad inquebrantable, están comenzando a notar que algo no va bien. Las interacciones en redes sociales han disminuido, las miradas cómplices han desaparecido y el aire se siente denso. Todos se preguntan si este obstáculo será el final de su historia o si, por el contrario, será la prueba de fuego que necesitan superar para fortalecer su vínculo. La fuente cercana finalizó su relato diciendo, Elsin es fuerte, pero tiene un corazón muy sensible. Bar le ha dado un golpe donde más le duele, en su fe en él. No sé si podrá perdonarlo pronto, porque para ella, la lealtad lo es todo. Esta situación nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde fuera. Nos recuerda que los famosos también son seres humanos, con miedos, errores y corazones que se rompen. La historia de Elsin y Bar está ahora en un punto crítico, un capítulo lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Bar tendrá que demostrar con hechos, y no solo con palabras, que merece una segunda oportunidad, mientras que Elsin tendrá que decidir si el amor es suficiente para superar una decepción de este calibre. Es una situación delicada y dolorosa, pero también muy real. Mientras esperamos ver cómo se desarrolla este drama romántico, no podemos evitar sentir empatía por ambos. El amor es un camino difícil y a veces, las personas que más amamos son las que tienen el poder de lastimarnos más profundamente. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre este tema tan candente. ¿Creen que Elsin tiene razón al sentirse tan traicionada por la decisión oculta de Bar? ¿O piensan que Bar merece que lo escuchen y le den una segunda oportunidad porque actuó por miedo? Si estuvieran en el lugar de Elsin, ¿podrían perdonar una decepción así de grande proveniente de la persona que aman? Y lo más importante, ¿creen que esta hermosa pareja logrará superar esta crisis y volver a ser felices juntos? Espero sus opiniones sinceras en la sección de comentarios, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Hemos llegado al final de este video lleno de emociones y revelaciones exclusivas. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir al tanto de cada detalle de esta historia y muchas más, no olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones para no perderse nada y darle un gran like a este video. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias. Hasta el próximo video. Cuídense mucho.